Gracia presenta. Continuamos hoy con nuestra serie de mensajes que empezamos hace ya 2 domingos, y si ustedes no han escuchado el mensaje pasados o quieren repetir y volver a escucharlos y poder estudiarlos mejor, lo pueden encontrar ustedes en el canal de YouTube Por Tu Gracia Channel. El primer mensaje que vimos fue 3 aspectos de la santificación. El segundo fue el glorioso Espíritu de Dios y cómo el glorioso Espíritu de Dios nos ayuda en la santificación progresiva. Y para que podamos entender la santificación, es muy importante que nos metamos en la palabra de Dios y entendamos cómo hay esos 3 aspectos de la santificación, cómo hemos sido santificados ya por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos santificó, ¿verdad?, a través de esta santificación posicional, cuando Él nos dio la salvación en Cristo. Hemos obtenido la santificación posicional. Ahora trabajamos todos los días en la santificación progresiva y un día vamos a recibir la santificación perfeccionada, cuando el Señor Jesucristo, cuando su Espíritu nos resucite, nos levantemos de la tumba y tengamos un cuerpo glorificado y estemos entonces así eternamente en la presencia de Dios. Hoy vamos a ver nuestra nueva identidad en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la Escritura dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una manera diferente, como lo podemos decir, es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hemos sido hechos nuevos, una nueva creación en Cristo Jesús. Así que nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios hemos sido justificados por la obra de nuestro Señor Jesucristo y hemos sido santificados por también esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por la dirección del Espíritu Santo, nosotros somos llamados a santificarnos diariamente, a buscar la santificación progresiva en nuestra vida. Ya tenemos esa santificación posicional, somos, como dice Hebreos 10:14, somos perfectos. Los santificados han sido hechos perfectos por la obra de Cristo Jesús. Amén. Y entonces, ahora nosotros debemos entender que como cristianos tenemos esta nueva identidad en Cristo. Ahora, tenemos que entonces ver qué es esto de la identidad. Les voy a dar un ejemplo acerca de la identidad. Mi esposa y yo, mi familia, mis hijos, hace muchos años atrás, tuvimos un perro que lo tuvimos desde pequeñito, desde cachorro, creció en nuestra casa y lo educamos y era muy obediente a los mandatos de toda la familia. Y un día un amigo le regaló a mi hijo un gatito, y también este gato era pequeño, recién nacido. Y entonces lo llevamos a casa, pero como teníamos ese perro en la casa, pues teníamos que hacer que lo aceptara, ¿verdad? Y entonces pusimos una mesa en el patio, y encima de la mesa, una mesa pequeña, encima de la mesa pusimos al gatito, y el perro entonces se acercaba a la mesa y solamente con su hocico podía tocar lo alto de la mesa y oler al gato. Y el gato entonces se quería defender, ¿verdad? La naturaleza del gato, defenderse del perro. Hasta que llegó un momento que el gato se acostumbró al perro y el perro al gato. Y después veíamos que el gato se echaba junto con el perro a dormir la siesta. Y veíamos que el gato jugaba con la cola del perro. Mientras el perro movía la cola, el gatito estaba jugando con su cola. Creció el gato y después comenzamos a darnos cuenta que el gato hacía todas las cosas que el perro hacía, parecía más perro que gato. Y la razón era porque creció con el perro. Y por lo tanto, entonces, cuando venía el cartero, hacía lo mismo que el perro, le ladraba al cartero. Bueno, no ladraba, pero también iba a corretearlo, iba a buscar al cartero. Y cosas así. Entonces vemos nosotros que el gatito se identificó con el perro.
su identidad estaba con el perro. Años después tuvimos otro perro que nos regalaron, también, pero este perro ya no era pequeño, este era ya adulto, un chihuahua que teníamos. Y este chihuahua también había sido creció entre gatos. La dueña tenía varios gatos. Y entonces lo estaba regalando al perro y nosotros lo recibimos. Y todo lo que hacía este chihuahua parecía gato. Ya ven que los perros tienden a lamer, ¿verdad? Cuando se acerca a uno, le quieren lamer la cara. Bueno, esta chihuahua, cuando nosotros la tomábamos en nuestra mano, ella se apartaba de nosotros, no quería poner su hocico cerca de nosotros. Parecía más gato que perro. Bueno, tenía también la identidad del perro, del gato, este perro. Y vemos nosotros entonces que la identidad es identificarnos con algo o con alguien. El diccionario dice que identidad quiere decir conjunto de caracteres o circunstancias que hacen que alguien o algo sea reconocido, sin posibilidad de confusión con otro. Otra manera de definir esta palabra, identidad, son las características que te definen, que identifican quién eres, cómo y qué piensas de ti y cómo miras al mundo. Entonces nosotros nos identificamos con nuestra familia, nos identificamos quizás con un maestro, con un compañero de trabajo, con un compañero de clase, con un mentor, y entonces comenzamos a parecernos a esa persona, porque estamos tan identificados con ellos que inclusive podemos hablar como ellos, podemos movernos como ellos. Entre más nosotros nos acercamos a la persona, hay una identidad más fuerte entre nosotros con esa persona. Entonces la identidad, ¿cómo se aplica para nosotros en Cristo Jesús? Ahora que nosotros somos cristianos, ¿qué significa esta nueva identidad en Cristo Jesús? ¿Cómo lo podemos ver y para qué sirve? ¿Cuál es el propósito de entender la identidad en Cristo Jesús? La razón por la que es muy importante que entendamos cómo y por qué tenemos que identificarnos con Cristo, tenemos que tener nuestra identidad en Cristo Jesús, es para que nosotros podamos tener la victoria en el proceso de la santificación diaria. Para que nosotros entendamos que para santificarnos tenemos que estar identificados con nuestro Señor, porque nosotros no podemos santificarnos por sí solos. En otras palabras, si yo como pastor les digo, amen a sus esposas, sean buenos ciudadanos, respeten las señales de tránsito, paguen sus impuestos, no beban, no hagan cosas malas, vivan una conducta correcta. Todas esas cosas son buenas, ¿verdad? Pero si ustedes no entienden la identidad en Cristo Jesús, simplemente son órdenes moralistas, cosas externas. Porque puedes tú escucharme a mí, o yo puedo escuchar a alguien que me da el consejo de que sea un buen padre, de que sea un buen esposo, de que sea un buen compañero de trabajo, de que sea una buena persona. Pero la realidad es que tanto tú como yo podemos estar luchando internamente y hacernos la pregunta, ¿cómo logro hacer eso? ¿Cómo puedo hacer yo una buena persona? Si dentro de mí tengo pensamientos y deseos que no son buenos, ¿cómo puedo obedecer eso? Entonces nos encontramos en un problema, porque quizás yo te pueda decir, sé un buen vecino, pero dentro de ti tú dices, yo no quiero ser un buen vecino. ¿Por qué? Porque no tengo un buen vecino y el vecino lo único que hace es hacerme problemas, por lo tanto yo lo que quiero es responder mal al vecino. Pero usted me está diciendo que yo sea un buen vecino. Bueno, eso simplemente es externo, es ser moralistas, y el peligro de eso es que caemos en ser religiosos, de seguir reglas, o hipócritas, porque solamente cuando las personas nos están viendo nos comportamos correctamente, pero cuando nadie nos ve es entonces cuando dejamos salir nuestra verdadera
frustración y naturaleza. Entonces eso solamente es ser religioso o ser un hipócrita, decir que estamos con Cristo, pero no vivir como cristianos. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos vivir como verdaderos cristianos? Entender cómo podemos nosotros santificar nuestra vida diaria, cómo podemos crecer, como dice la Escritura, de gloria en gloria, hasta llegar a la estatura de Cristo un día, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Entonces, para esto nosotros tenemos que entender cuál es nuestra nueva identidad en Cristo Jesús y reconocer cuáles son nuestras luchas interiores. Por ejemplo, tú tienes que ser sincero y examinar tu corazón. Yo tengo que ser sincero y examinar mi corazón. Muchas veces tenemos deseos y pensamientos que podríamos describir como divinos. Pero muchas veces tenemos deseos y pensamientos que podemos describir como diabólicos, como malos, pecaminosos. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros como cristianos podemos tener pensamientos divinos y pensamientos diabólicos a la misma vez en nuestra vida? Ahora, ¿por qué pensamientos divinos? Pensamientos divinos significa simplemente que pensamos todo aquello que Dios quiere en nuestra vida, todo aquello que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Cuando queremos hacer lo bueno y bendecir a la gente, cuando queremos obedecer lo que la palabra de Dios nos manda hacer, esos son pensamientos y deseos divinos, vienen de Dios, de la voluntad de Dios. Pero la mayoría de las veces luchamos con nuestros pensamientos interiores, que son pensamientos negativos, que son pensamientos pecaminosos. Pero ahora, ¿cómo vencemos eso? ¿Cómo podemos lograr salir de eso? Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios. Y tenemos que ir aquí a la palabra de Dios y entender que si nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Él nos ha hecho, nos ha formado espiritualmente, nos ha transformado y ahora somos llamados hijos de Dios, pertenecemos al reino de Dios porque hemos sido comprados, lavados por la sangre de Cristo Jesús y tenemos entonces la bendición de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, entonces nosotros debemos entender lo que la Escritura dice y vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 9, para que veamos lo que la Escritura dice ahí. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora, si somos cristianos, está hablando como cristianos, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces yo quiero que aquí vean algo muy importante para nosotros como cristianos. En primer lugar, tenemos que entender que si nosotros somos cristianos, vivimos según el Espíritu glorioso de Dios, porque la Escritura lo dice. La Escritura dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que estás en Cristo Jesús. Y todos aquí creemos que estamos en Cristo Jesús, amén. Que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos su Espíritu. Su Espíritu, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por lo tanto, vivimos según el Espíritu glorioso de Dios. Y dice que pertenecemos a Él. Porque aquí la Escritura nos está diciendo que los que no tienen el Espíritu no pertenecen a Él. Amén. Pero entonces sacamos como conclusión que los que tienen el Espíritu pertenecen a Dios, pertenecen a Cristo. Por lo tanto, entonces nosotros concluimos de esta Escritura que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que pertenecemos a Dios. Ese es el primer paso para entender nuestra nueva identidad en Cristo. Que somos una nueva creación y que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y que el Espíritu de Dios nos hace que pertenezcamos a Dios, que pertenezcamos a Cristo Jesús. Amén. Ahora, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, encontramos que
esta pregunta. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ahora, en otra traducción, la pregunta solamente termina hasta donde habla el cual tenéis de Dios. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y que no son dueños de ustedes mismos. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean ahí, que nosotros no somos nuestros propios dueños. Para entender la identidad en Cristo Jesús, tenemos que entender que nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Muchas veces vivimos nuestra vida como si nosotros fuéramos dueños de nuestra propia vida. Y reclamamos derechos y pedimos que se nos respete nuestra manera de pensar y de hacer, pensando que nosotros somos los dueños de nuestra propia vida. Pero la Escritura nos está diciendo que si nosotros somos cristianos, somos una nueva creación, tenemos el Espíritu de Dios y ahora nosotros pertenecemos a Él, al Señor. Por lo tanto, entonces nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Porque la Escritura sigue diciendo ahí en el capítulo 1 de Corintios 6, versículo 19 al 20, continúa diciendo que nosotros fuimos comprados por un precio, ¿verdad? Comprados por un precio. Por eso es que no somos dueños de nosotros mismos, porque hemos sido comprados. Nuestro dueño es quien nos compró, y quien nos compró es Cristo Jesús. Con su sangre pagó por cada uno de nosotros. Por lo tanto, entonces nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, sino pertenecemos a Él, y Él nos ha dado de su Santo Espíritu que habita en nosotros y nos hace entonces pertenecer a Dios. Amén. Ahí mismo, en el versículo 20 de 1 Corintios 6, en la parte B, también nos dice que entonces ahora, como hemos sido comprados con ese precio, por lo tanto glorifiquemos a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Si hemos sido comprados con este precio, con la sangre de Cristo, entonces ahora es nuestra obligación glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Entonces nosotros no somos nuestros propios dueños, hemos sido comprados y por lo tanto debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Si hay veces los deseos dentro de nosotros van contrario a lo que la Escritura nos dice. Bueno, debemos entender que nosotros no debemos de hacer las cosas para tratar de ser buenos o para tratar de obedecer a Dios y ser buenos, sino que nosotros debemos de hacer las cosas que la palabra de Dios dice porque nos identificamos con Cristo. En otras palabras, porque Cristo es nuestro Señor y nosotros nos comportamos como nuestro Señor se comporta. Porque nosotros vivimos como nuestro Señor vive. Porque nosotros nos identificamos con Él, que nos parecemos a Cristo Jesús. Nosotros lo podemos hacer porque Cristo Jesús habita en nosotros. Por lo tanto, entonces ahora cuando yo hago las cosas no las voy a hacer porque me están ordenando hacerlas, sino porque me identifico con Cristo Jesús, mi Señor. Amén. Y es la única manera como lo podemos lograr hacer. Que Cristo verdaderamente sea lo más importante en tu vida. Porque si Cristo no es el que dicta tus pensamientos y dicta tu manera de pensar y es tu dueño, entonces es imposible
que tú puedas vivir para Dios, santificando tu vida. Porque siempre vas a estar luchando con tu carne. Siempre vas a estar siendo una persona hipócrita. Porque para un lado das una cara, pero para el otro das otra, porque no puedes vivir la realidad, porque estás lejos de Cristo. Porque Cristo realmente no es el dueño de tu corazón. Porque Cristo realmente no es la persona con la que te identificas. ¿Cómo sabemos que nos identificamos con Cristo? Cuando caminamos como Cristo, cuando hablamos como Cristo, cuando sentimos como Cristo, cuando miramos como Cristo, cuando entendemos que Cristo es nuestro y nosotros somos de Él y estamos en Él y vivimos para Él. Amén. Entonces ese es nuestro trabajo, identificarnos con Cristo. Entender lo que la Escritura dice en 1 Corintios 7, 22 y 23. Dice, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres, sino que ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Somos esclavos de Cristo. Entender que ahora Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y pertenecemos a Cristo Jesús. Volvemos a repasar lo que la Escritura nos está diciendo. Somos una nueva criatura al recibir la salvación. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros nos comprueba que pertenecemos a Él. Nos muestra que pertenecemos a Él y que ahora no somos dueños de nosotros mismos. Que ya no podemos decidir por nosotros mismos, sino que ahora entonces nosotros vivimos para Cristo. ¿Por qué? Porque queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, porque hemos sido comprados con un gran precio, el precioso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, ahora somos esclavos de Cristo. Y el esclavo obedece lo que su amo le dice. Y obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 5:24 dice, los que pertenecemos a Jesús hemos crucificado nuestra carne, pasiones y deseos. Entonces los que son esclavos en Cristo lo que hacen ahora es que han crucifican su carne, sus pasiones y deseos, porque ahora pertenecen a Cristo Jesús nada más. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no más mi voluntad, sino ahora la voluntad de Cristo Jesús en mi vida. Quiero identificarme con Él y hacer lo que Él me manda hacer para la gloria de Dios. Ahora, si hacemos esto, entendemos que al ser una nueva creación, una nueva criatura, ahora somos esclavos de Cristo, somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y la Escritura dice en Gálatas 3:29 que ahora nosotros somos herederos. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces somos herederos ahora de Cristo Jesús, porque pertenecemos a Él. Amén. Pertenecemos a Cristo. Ahora, ¿herederos de qué? ¿De qué somos herederos? Miren lo que dice en 1 Corintios 3, 21 al 23. 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces tenemos que entender que ahora
pertenecemos a Dios, no somos dueños de nosotros mismos, somos esclavos de Cristo, y al ser esclavos de Cristo somos llamados herederos y heredamos todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, ¿cuáles cosas? Aquí en el contexto de 1 Corintios 3:21, lo que Pablo está diciendo es que no haya división en las iglesias entre líderes o con líderes. Porque, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo, alguna gente prefiere a Pablo, otra gente prefiere a Apolos, otra gente prefiere a Cefas. La gente prefiere seguir a los líderes que les gusta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la gente se pega a ciertos líderes? Bueno, porque son más carismáticos, ¿verdad? Porque quizás son más, les gusta su manera de ser, son más amigables, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Que les gusta cierto líder, o les gusta cómo predica, o les gusta cómo habla, o les gusta cómo canta, y se apegan a los líderes. Pero Pablo está diciendo, ustedes son herederos de todos. En otras palabras, el líder número 1 te pertenece, el líder número 2 te pertenece, el líder número 3 te pertenece. Todo te pertenece a ti ahora en Cristo Jesús. Porque eres heredero de toda bendición de Dios. No te conformes con una sola bendición, entiende que cada bendición viene de parte de Dios y es tuya, te pertenece. Y dice la Escritura, dice, sea el mundo, en otras palabras, todas las cosas del mundo te pertenecen, sea la vida te pertenece, sea la muerte te pertenece. Ahora, ¿cómo la muerte me pertenece? Sí, la muerte te pertenece, porque la muerte ahora no te puede detener en la tumba. Porque la muerte ha sido vencida en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Por lo tanto, la muerte no tiene nada contigo. Porque tú lo que vas a esperar es la resurrección en Cristo Jesús, una vez que tú mueres. Por lo tanto, aún la muerte te pertenece, en el sentido de que no te puede hacer nada la muerte, porque tienes vida eterna en Cristo Jesús. Sea lo presente, sea lo porvenir, todo es tuyo. Todo te pertenece. Tenemos entonces nosotros, cuando nos identificamos con Cristo, vivir como sus esclavos, como esclavos del Señor, entendiendo que somos herederos de todo, para que todo en nuestra vida sea bendición para nosotros. Que vivamos esta vida aquí verdaderamente siendo luz y sal de este mundo, entendiendo que somos los dueños de todas las cosas y que te llevamos bendición a todo lugar y que podemos transformar todas las cosas porque estamos en Cristo Jesús, porque nos identificamos con nuestro Señor. Imagínate lo que hacía el Señor Jesús cuando Él caminaba por Galilea, por Jerusalén. ¿Qué traía el Señor Jesús cuando Él llegaba a esos lugares? Traía vida, traía bendición. Dice la Escritura que todos los enfermos eran sanados. Dice la Escritura que todos los demonios eran echados fuera de las personas que oprimían. La bendición de Cristo estaba ahí en ese lugar. Por lo tanto, nosotros, si nos identificamos con Cristo, quiere decir que nosotros debemos de vivir nuestra vida como Cristo, siendo de bendición para todos, en todos lugares, en todo momento, siempre, para traer gloria al nombre del Señor. Porque nosotros, cuando llevamos la presencia de Cristo a las vidas de la gente, llevamos la salvación con su evangelio. El milagro más grande que puede haber no es que tú ores por una persona para que se sane físicamente. Tú puedes orar y la persona Dios la puede sanar y gloria a Dios, es un milagro de Dios. Pero ese no es el milagro más grande que tú puedes llevar a una persona. El milagro más grande que tú le puedes llevar a una persona es el evangelio
la salvación en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice que la gente sin Cristo está muerta en sus delitos y pecados. Y cuando tú llevas el Evangelio a la gente muerta en sus delitos y pecados espiritualmente, ¿qué es lo que hay? Si se convierten, resurrección. Hay vida. Y ese es el milagro más grande que cada uno de nosotros podemos hacer al identificarnos con Cristo. Somos herederos de todo. Dice la Escritura en 1 Corintios 15, 22, 23, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En otras palabras, todos en Cristo van a resucitar, pero cada uno en su debido orden. Cristo primero, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cada uno de nosotros como creyentes creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó al tercer día. Y que así como Él resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Él fue el primero en resucitar. Ahora nosotros vamos a ser los siguientes en resucitar cuando Él venga a establecer su reino. Cuando Él levante su iglesia, dice la Escritura, se van a abrir las tumbas y los cuerpos de los creyentes van a salir de ahí, se van a juntar con su espíritu y vamos a vivir eternamente con nuestro Señor. Así que nosotros vamos a resucitar y vamos a disfrutar de todas las cosas, porque vamos a tener todo en Cristo Jesús eternamente. En Colosenses 2:10, la Escritura dice, y vosotros estáis completo en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Abran sus Biblias ahí en Colosenses 2:10 y vamos a ver, dividir un poco rápidamente ese pasaje de Colosenses 2:10, todo lo que está diciendo en esa escritura. Y lo vamos a leer. Vamos a ver desde Colosenses 2:10 hasta Colosenses 2:15, ¿ok? Entonces dice ahí, vosotros estáis completos en Él. Amén, completos en Él. Esa es nuestra identidad. Estamos completos en Cristo Jesús. Somos una nueva creación. Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos dice que somos de Él. Nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos. Ahora nosotros somos esclavos de Cristo. Somos herederos del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos toda la herencia de Dios y tenemos la promesa de la resurrección. Así como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Y en Colosenses dice, y estamos completos en Él. Esta es nuestra identidad. Muchas veces nosotros como cristianos vivimos nuestra vida como incompletos. Vivimos nuestra vida cristiana quejándonos. Vivimos nuestra vida cristiana como derrotados. Vivimos nuestra vida cristiana en desobediencia, en pecado, en subidas y bajadas, en desánimos. Cuando la Escritura nos está diciendo claramente que si estamos en Cristo Jesús lo tenemos todo, que si estamos en Cristo Jesús, Él es nuestro dueño, por lo tanto Él nos ha dado toda su herencia, por lo tanto entonces nosotros estamos completos en Cristo Jesús, por lo tanto nosotros no tenemos necesidad de nada porque estamos en Cristo Jesús, y el que está en Cristo Jesús está completo, tiene todas las cosas. Porque Dios es un Padre bueno que se encarga de sus hijos y les provee y les protege y les bendice abundantemente. Eso es lo que la Escritura dice. Identificarnos con Cristo es creer lo que la Escritura dice. Por lo tanto, entonces quiere decir que al santificarnos en esta santificación progresiva va a ser todavía más fácil hacerlo todos los días, entendiendo que mis fuerzas es no en levantarme y ser el mejor esposo, sino mis fuerzas es levantarme en las mañanas identificado con Cristo Jesús
quien me ha dado todo y me sostiene y me bendice, y es quien, Él es quien me permite ser el esposo que tengo que ser. Él es quien me permite ser el ciudadano que tengo que ser. Él es el que me permite ser el compañero, el amigo, el padre, el hijo que tengo que ser. Porque ya no es con mis fuerzas, sino es con la identidad que tengo en Cristo Jesús que lo puedo hacer para su gloria. Miren ahí en Colosenses, versículo 10 dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Ahora, del versículo 11 al versículo 15, la Escritura nos está diciendo que estamos completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. Si tú lees todos esos versículos, lo que te está diciendo es que estás completo en Cristo. Ahora, si lo dividimos en partes y vemos el versículo 11 y 12, vemos que está completa nuestra salvación. Nuestra salvación ha sido completa. Leamos el 11 y 12. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el mismo bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos la salvación completa. Porque si ustedes se dan cuenta, ahí está hablando de que ya fuimos resucitados. Pero tú dices, pero aún no me he muerto. Todavía no me entierran, no me ponen en la tumba. Pero la Escritura dice que ya lo tenemos en Cristo Jesús. Que nuestra salvación, la seguridad de la salvación la tenemos porque Él nos la ha dado completa. Nos salvó y tenemos todas las promesas en Cristo que son verdad en Él. Por lo tanto, nosotros vivimos ya disfrutando, como ya teniendo esa bendición en nuestras vidas. Número 2, vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo esa Escritura? Está diciendo que tenemos completo perdón. En otras palabras, no hay nada que el enemigo pueda usar para acusarnos con el Señor, porque todo lo tenemos en Cristo Jesús. Completo perdón. Amén. Y número 3, en el versículo 15, dice: y dejando a los principados y a las potestades, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Tenemos la completa victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el enemigo no nos puede hacer nada, el mundo no nos puede hacer nada. Toda la victoria la tenemos en Cristo Jesús. Todo aquello que era contrario a nosotros, todo aquello que nos acusaba, todo aquello que nos mostraba nuestro pecado, ha sido quitado por Cristo Jesús. Y tenemos entonces la completa victoria. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos que hemos sido santificados posicionalmente, ya estamos en Cristo Jesús siendo santos, somos santos en Cristo. Y ahora en este proceso de nuestra santificación diaria, entendemos que ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Porque si nos identificamos con Él, vamos a vivir como Él vivió, como Él vive. Vamos a darle gloria al Señor con nuestro pensamiento y nuestra manera de vivir si realmente nos identificamos con Cristo. En otras palabras, ¿cómo vas a vivir una vida santa? Cuando tú digas que tú vives para tu Señor. Amén. Cuando tú digas, yo sé que lucho con ser el mejor esposo para mi esposa.
buen esposo para mi esposa, pero lo voy a hacer porque Cristo está en mí, porque voy a ir en contra de mis deseos para glorificar el nombre de Dios con mi cuerpo y con mi espíritu. ¿Por qué voy a obedecer y ser un buen ciudadano y vivir de una manera recta? No por mis deseos, porque mis deseos me llevan a ir en contra de eso, pero voy a ir porque me identifico con Cristo y Cristo recibe toda la gloria al someter mi cuerpo, mi espíritu a Él. ¿Por qué le voy a decir no a las tentaciones y a lo que me gusta? Porque me identifico con Cristo y mi cuerpo y mi espíritu lo entrego para glorificarlo a Él. Y ese es nuestro trabajo como creyentes. Entender que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Como conclusión, para cerrar este tiempo, pensemos en lo que hemos hablado, lo que la Escritura nos dice. Somos una nueva creación, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos afirma que somos de Él. Amén. Nosotros entonces ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que entendemos que ahora pertenecemos a Cristo y que somos esclavos de Él. Y como esclavos de Él tenemos su herencia, todo nos pertenece. Y por lo tanto entonces ahora todas las cosas son nuestras y la promesa de que vamos a resucitar. Pero esa promesa de resurrección ya la tenemos. Por lo tanto tenemos que vivir como nueva creación, como nuevas personas, entendiendo que tenemos que reflejar al que vive en nosotros y parecernos a Él. Y entonces nosotros entender que estamos completos en Cristo. Tenemos todas las cosas en Él. Te invito a que repases estos pasajes de nuevo, que los medites y que le pidas al Espíritu Santo que hable a tu corazón y te ayude a que tú entregues tu vida a Cristo Jesús, para que Él esté en ti y tú vivas igual, trayendo gloria a Él, identificándote con Él, porque Él es tu Señor y Él es tu Salvador. Amén.